Hoy vamos a explorar la cultura armenia y su estilo de vida. Comenzamos por ubicarnos en el país de Armenia, en la región del Cáucaso, en Eurasia. Su capital, la ciudad más grande del país, es Ereván. Armenia tiene una historia antigua que se remonta a miles de años, con una rica herencia cultural y religiosa. Se considera uno de los países más antiguos del mundo que adoptaron el cristianismo como religión oficial en el año 301, convirtiéndose en el primer estado cristiano del mundo. El país se caracteriza por tener terrenos montañosos. Sus montañas y montes cubren gran parte del país. El monte Ararat, que se encuentra en el oeste de Armenia, es un símbolo nacional y considerado sagrado en la cultura armenia. Ahora bien, queremos saber cómo viven los armenios, cuál es su cultura, cómo interactúan como sociedad. Vamos a verlo juntos. Para los armenios, la familia y la comunidad son valores fundamentales. Los lazos familiares son fuertes y se prioriza el cuidado y el apoyo mutuo dentro de la familia extendida. La comunidad también juega un papel importante en la vida de los armenios, con una fuerte identidad y sentido de pertenencia a su comunidad local y a la diáspora armenia en otros países. Los armenios son conocidos también por su cálida hospitalidad y su capacidad para recibir a los visitantes con los brazos abiertos. Recibir invitados a sus hogares y compartir comida y bebida es una parte importante de la cultura armenia. Según la etiqueta armenia, cuando una persona es invitada a una casa armenia a comer, es común que el anfitrión ofrezca la comida y el invitado pueda declinar educadamente una o dos veces. Sin embargo, se espera que el invitado acepte la tercera invitación y que comparta la comida con el anfitrión. Esta tradición se basa en la cortesía y el respeto hacia el anfitrión y se considera una muestra de agradecimiento y aprecio por la hospitalidad ofrecida. En la velada, el anfitrión siempre debe ofrecer un brindis en honor al invitado y servir comida en grandes y generosas porciones. Existe una variedad de platos tradicionales de la cultura armenia que se pueden servir a los invitados. Veamos algunos de ellos. El korovats es una especie de asado o barbacoa armenia que consiste en trozos de carne de cordero, res o cerdo marinadas en especias y luego asados a la parrilla. Se sirve con verduras asadas y puede acompañarse con pan lavash, que es un pan tradicional armenio. Los tolmas son rollos de hojas de parra, rellenos con una mezcla de arroz, carne picada y especias. El pan lavash es un pan delgado y flexible, es una parte integral de la cocina armenia. Se sirve a menudo como acompañamiento de otras comidas y se utiliza para envolver o mojar en diferentes salsas y platos. Se elabora con harina, agua y sal y se cuece en un horno de piedra caliente. Debido a su bajo contenido de humedad y su proceso de cocción, el lavash tiene una larga vida útil en comparación con otros tipos de pan. Los kebabs armenios son brochetas de carne de cordero, res o pollo, marinadas en especias y asadas a la parrilla. Son jugosos y sabrosos y se sirven con verduras asadas y pan lavash. El harissa es un plato tradicional armenio que consiste en trigo partido cocido, con carne de cordero, especias y grasas. Es un plato sustancioso, a menudo considerado como una comida reconfortante en invierno. Y no podemos olvidar otro elemento importante del patrimonio cultural y culinario de Armenia. El coñac tiene una gran importancia en la cultura de este país debido a su tradición y calidad en la producción de esta bebida alcohólica. El coñac armenio se destaca por su proceso de producción, que incluye la destilación y envejecimiento en barricas de roble, lo que le confiere su sabor y aroma únicos. Además, la tradición de compartir coñac en Armenia es un aspecto importante de la hospitalidad armenia y se considera un gesto de amistad y camaradería. Como te mencionaba anteriormente, la religión oficial de Armenia es el cristianismo. La mayoría de los armenios pertenecen a la Iglesia Apostólica Armenia, que es una rama del cristianismo ortodoxo. La Iglesia Apostólica Armenia tiene una fuerte presencia en la vida cotidiana de los armenios y las iglesias son lugares importantes para la celebración de ceremonias religiosas y rituales tradicionales. Las iglesias también son centros de la comunidad armenia, donde las personas se reúnen para socializar y compartir. Además de las iglesias cristianas, Armenia también tiene una rica historia de cultos precristianos y lugares de culto paganos, que son parte integral de su patrimonio cultural y arqueológico. Estos sitios arqueológicos y culturales, que incluyen templos paganos,
monasterios, catedrales y otros lugares de interés religioso atraen a turistas y visitantes interesados en la historia y la cultura de Armenia. Y hablando de tradiciones antiguas, otra de las cosas que me llamó la atención acerca de los armenios es su vestimenta tradicional. Hoy en día no la usan con mucha frecuencia, sino más que todo en eventos culturales y festivales en Armenia y en la diáspora armenia. En general, la ropa tradicional armenia estaba hecha de telas naturales, como lana, seda y algodón, y estaba adornada con bordados y detalles intrincados. Los colores y los patrones a menudo tienen significados simbólicos y se usan para representar cosas como la naturaleza, la familia y la religión. Estos trajes tradicionales varían según la región de Armenia y pueden incluir elementos como camisas o blusas bordadas, faldas plisadas, chalecos ornamentados, cinturones decorativos y pañuelos o bufandas en la cabeza. Algunos elementos tradicionales son el cherkeska, que es una chaqueta ajustada con botones y adornos de bordado en el pecho y las mangas, que solían usar los hombres. También usaban una gorra llamada papakha, hecha de piel de cordero. Para las mujeres, la prenda tradicional más común es el vestido taraz. Este tiene una forma amplia y suelta, con mangas largas y una cintura alta. El vestido estaba adornado con bordados intrincados y detalles de encaje. En cuanto a las viviendas tradicionales armenias, a pesar de la evolución que han tenido a lo largo de los siglos, muchas casas tradicionales comparten algunos rasgos comunes. Una característica distintiva de las viviendas tradicionales armenias es su construcción en piedra, que les da una apariencia robusta y duradera. Las casas a menudo tenían techos con tejas de arcilla, soportado por columnas de madera. Las ventanas y las puertas estaban hechas de madera tallada y a menudo estaban adornadas con complicados diseños geométricos. El interior de las casas tradicionales armenias generalmente estaba dividido en diferentes espacios, como salones y dormitorios, y también presentaban una decoración con alfombras, cortinas y textiles bordados a mano. Muchas casas también tenían un atonir, una especie de horno de tierra utilizado para cocinar pan y otros alimentos. Hoy en día muchas personas en Armenia viven en apartamentos modernos en edificios, especialmente en las ciudades, pero aún se pueden encontrar casas tradicionales en algunas áreas rurales de Armenia y en la diáspora armenia. Aún no te he contado acerca del idioma de los armenios, pues hablan armenio, una lengua indoeuropea que es hablada por aproximadamente 6.7 millones de personas en todo el mundo. El armenio tiene una larga historia y se considera una lengua antigua, con registros escritos que se remontan a más de 1500 años. Tiene su propio sistema de escritura llamado escritura armenia, que ha sido utilizado para escribir esta lengua desde el siglo V después de Cristo. El alfabeto armenio consta de 39 letras y se considera una de las escrituras más antiguas y originales del mundo. Si te has dado cuenta, he mencionado en varias ocasiones la diáspora armenia. ¿Sabes de qué estoy hablando? La diáspora armenia se refiere a la comunidad de armenios que vive fuera de Armenia. La diáspora es muy grande y está presente en muchos países alrededor del mundo, y se estima que la población de la diáspora es varias veces mayor que la población del país en sí. La diáspora armenia comenzó a formarse en la antigüedad, cuando muchos armenios se vieron obligados a emigrar debido a conflictos políticos y guerras en la región. En el siglo XX la diáspora creció significativamente, debido al genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano en 1915 y las consecuentes emigraciones forzadas y voluntarias. Muchos armenios también emigraron después de la independencia de Armenia en 1991, en busca de mejores oportunidades económicas y educativas. La diáspora armenia ha tenido una gran influencia en la cultura y la política armenia. Los armenios en la diáspora han contribuido a la promoción de la cultura armenia en todo el mundo y han apoyado financieramente a su país y a los armenios que viven en la región del Cáucaso. La diáspora armenia también ha desempeñado un papel importante en la política del país y muchos líderes políticos armenios han surgido de la diáspora. Hay muchas cosas más que quisiera contarte de la cultura armenia, pero por ahora hemos llegado al final de este vídeo. Si te gustó, déjame tus comentarios y dime si quisieras ver una segunda parte de este vídeo para conocer más acerca de la cultura armenia. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.